Hola. A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez qué diferencia a un simple montón de palabras de un mensaje que de verdad tiene sentido? ¿Qué es lo que convierte una frase en comunicación de verdad? Bueno, pues hoy vamos a desentrañar ese misterio, a descubrir las reglas invisibles que hacen que un texto, pues eso, que funcione. Fijémonos en esta frase. Vamos a leerla con calma. Las palabras son correctas, la gramática de cada parte parece que está bien, pero algo chirría, ¿verdad? Es un caos. No conecta. Sencillamente, no tiene sentido. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué nuestro cerebro lo rechaza al momento como si dijera esto está mal, aunque las palabras por sí solas sean totalmente válidas? Pues la respuesta está en tres propiedades esenciales que vamos a ver ahora mismo. Esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos por definir qué es un texto, para luego meternos de lleno en sus tres pilares, la coherencia, la cohesión y la adecuación. Y al final, veremos cómo todo encaja como un guante. Muy bien, pues empecemos por el principio. Antes de ver por qué algo falla, es clave entender qué es exactamente lo que intentamos construir. O sea, en esencia, ¿qué define a un texto? Un texto es básicamente una unidad de comunicación que tiene un sentido completo, y aquí lo importante es que da igual el tamaño. Un simple fuego gritado en un cine es un texto y además completísimo y muy potente, y una novela de 1000 páginas pues también lo es. La clave es esa, la unidad y el sentido pleno. Ahora sí, vamos al meollo de la cuestión. Para que esa unidad con sentido de la que hablamos exista, tiene que apoyarse en tres pilares fundamentales. Como ya se puede intuir, si uno de ellos falla, toda la estructura comunicativa se nos viene abajo. Y aquí los tenemos, coherencia, cohesión y adecuación. La coherencia es el qué se dice, el tema principal. La cohesión es el cómo se conectan las palabras para expresar ese tema. Y la adecuación es el dónde, cuándo y a quién se lo decimos. Venga, vamos a ver cada una en detalle. Empezamos con la coherencia. A ver, si un texto fuera un edificio, la coherencia serían los planos. Es la idea maestra, el concepto general que da forma y propósito a toda la construcción. Dicho de otra forma, todas las frases del texto tienen que remar en la misma dirección, trabajar juntas para un fin común. Tienen que girar en torno a una misma idea. Si no tenemos esto, lo que tenemos son frases sueltas por muy bien escritas que estén. Este es un ejemplo perfecto de falta de coherencia. Es el origen de esos correos del trabajo que son imposibles de entender, que saltan de un tema a otro sin ton ni son. Aquí, vale, todas las frases hablan de la leche, sí, pero es que saltamos de una receta a la nutrición y de ahí a un truco de limpieza. No hay un plan. Esto nos recuerda un montón al ejemplo del principio, ¿a que sí? Claro, aquel fallaba, pero vamos, estrepitosamente en la coherencia. Pasemos al segundo pilar, la cohesión. Si la coherencia eran los planos, la cohesión es el cemento, los ladrillos, las vigas. Es lo que une, digamos, físicamente las partes de la estructura para que no se caiga a trozas. Aquí ya nos metemos en el terreno de la gramática. Hablamos de pronombres que se refieren a lo que toca, de verbos que concuerdan en número y persona, de conectores como por qué, sin embargo o además que van enlazando las ideas de forma lógica. Es, por así decirlo, el pegamento del lenguaje. Aquí se ve clarísimo. A la izquierda, el texto está roto. Los niños llegó. Es que duele hasta leerlo. Las piezas del puzzle no encajan. En cambio, a la derecha, con solo ajustar la concordancia del verbo y el pronombre, el texto de repente fluye. Las piezas ahora sí están en su sitio. Pues eso, exactamente eso es la cohesión. Y llegamos al tercer y último pilar, la adecuación. Este es quizá el más sutil, pero es igual de crucial. No basta con tener un buen plano y buenos materiales. Hay que construir el edificio correcto en el lugar correcto. La adecuación va de saber elegir el lenguaje apropiado para cada momento. No hablamos igual con nuestros amigos que en una entrevista de trabajo. No escribimos igual un WhatsApp que un informe para la universidad. A esto es a lo que llamamos saber elegir el registro adecuado. Aquí vemos la diferencia perfectamente. El registro informal es espontáneo, cercano. El formal es mucho más elaborado, más preciso. Decir qué pasada en una reunión de directivos es inadecuado. Igual que decir el resultado fue extraordinario después de que un amigo nos cuente un chiste. Ambas frases son correctas, pero solo una es adecuada para cada situación. Y esto lo ilustra a la perfección. El mensaje tiene que adaptarse a quien lo va a recibir y al contexto. Fallar en la adecuación es como intentar abrir una puerta con la llave que no es. Por muy perfecta que sea la llave, no va a funcionar en esa cerradura. Muy bien, ya hemos visto las tres propiedades por separado. Ahora toca el momento de unirlas, para entender cómo, juntas, crean esa magia que es la comunicación efectiva. Entonces, la idea clave es esta.
Un texto que de verdad funciona necesita las tres cosas. Necesita un plan claro, una idea central, que es la coherencia, necesita que todas sus piezas estén bien unidas con la gramática correcta, o sea, la cohesión, y necesita ser el tipo de texto que toca para cada situación, es decir, la adecuación. Y esta es la gran conclusión. Lo que separa un simple revoltijo de palabras, como el que vimos al principio, de un mensaje de verdad efectivo, es la aplicación, seamos conscientes o no, de estas tres reglas. Son, por así decirlo, el ADN de la comunicación. Y para terminar, queda una pregunta para la reflexión. Ahora que conocemos estas reglas, ¿somos conscientes de cómo nuestro cerebro las aplica a una velocidad de vértigo cada vez que formulamos una frase? Es un proceso alucinante que damos totalmente por sentado, pero que en el fondo define cómo nos conectamos unos con otros. Fascinante, ¿verdad? Vamos a hacer un viaje. Un viaje que empieza en la enorme, casi infinita diversidad de nuestra lengua y que nos va a llevar hasta la precisión milimétrica que se necesita para explicar algo de forma clara y directa. Vamos a desgranar cómo funciona el lenguaje para acabar dominando una de sus herramientas más potentes, el texto expositivo. A ver, a primera vista la pregunta parece sencilla, ¿no? Pero la respuesta tiene su miga. Porque aunque compartamos un idioma, como el castellano, ¿de verdad lo usamos todos igual? ¿Se habla igual en Madrid que en Sevilla o en Buenos Aires? ¿Hablamos igual con los amigos que en una entrevista de trabajo? Pues va a ser que no. Y justo ahí, en esa variedad, está la clave para entender cómo podemos comunicarnos mejor. Venga, pues este va a ser nuestro mapa para el recorrido de hoy. Empezaremos por lo básico, por los conceptos fundamentales del lenguaje. Luego veremos por qué y cómo cambia. Y después nos meteremos de lleno en el texto expositivo, qué es, cómo se monta, cómo se estructura y qué tipo de lenguaje utiliza. Muy bien, pues vamos al lío. Para entender por qué el lenguaje varía tanto, primero tenemos que poner sobre la mesa tres conceptos que a menudo se mezclan, pero que son distintos. A ver, pensémoslo así. El lenguaje es como la capacidad de construir que tenemos los humanos, algo que traemos de serie. La lengua, o el idioma, sería una arquitectura concreta, como la mediterránea o la nórdica, con sus propias reglas y materiales que comparte una comunidad. Y el habla es la casa que cada uno se construye usando esa arquitectura, la forma única en que cada persona usa esas reglas y materiales. Entender esto es fundamental. Vale, ya sabemos que no todos usamos la lengua de la misma forma. La pregunta del millón ahora es, ¿qué factores hacen que existan estas diferencias? Pues los lingüistas suelen agruparlos en tres grandes ejes. Esta tabla lo resume todo bastante bien. La variación diatópica es la más fácil de ver, es la geográfica, los dialectos, los acentos. La diafásica depende de la situación. No es lo mismo mandar un WhatsApp que escribir un correo formal al jefe. Y por último, la diastrática, que tiene que ver con factores sociales como la edad, la profesión o el nivel de estudios. Y si nos centramos en esta variación social, vemos que el nivel de formación es uno de los factores más importantes. De ahí que se hable de un nivel culto, uno medio y uno vulgar. Pero también influye la edad, que da lugar a las jergas, o el trabajo, que crea lenguajes súper específicos llenos de tecnicismos. Y aquí llegamos a un punto clave, el llamado nivel culto. Ojo, que no se trata de que sea mejor o superior, para nada. Es una cuestión de funcionalidad. Es, digamos, la versión más estable, precisa y estándar del idioma, la que sirve de modelo común. Y es precisamente este nivel el que nos va a servir de base para lo que viene ahora. Venga, pues dejamos la teoría general y pasamos a la práctica. Toda esta base sobre cómo varía la lengua y sus niveles nos lleva directos al texto expositivo, el vehículo por excelencia para transmitir conocimiento de forma eficaz. La definición no puede ser más clara. El objetivo de un texto expositivo no es gustar, ni convencer, ni emocionar. Su única misión es transmitir información de tal manera que quien la reciba la entienda. Pensad en un libro de texto, un artículo de una enciclopedia o el manual de instrucciones de un mueble. Y para que esa transmisión de información sea un éxito, hay tres reglas de oro, tres mandamientos que no se pueden romper. Primero, claridad. El mensaje tiene que llegar limpio. Segundo, orden. Una buena estructura es medio trabajo hecho para que se entienda. Y tercero, objetividad. Aquí las opiniones personales se quedan fuera. Solo importan los hechos. Eso del orden no es algo abstracto, ¿eh? Los textos expositivos se construyen siguiendo unos planos muy concretos, unas estructuras que son como el esqueleto que garantiza que la información fluya de manera lógica y fácil de seguir. Y estas son las dos autopistas principales. La estructura deductiva es como un embudo. Empieza con la idea general, la gorda, y poco a poco la va desmenuzando en detalles. La inductiva hace justo el viaje contrario, te da datos, ejemplos, casos concretos y ¡zas!, al final te presenta la gran conclusión. Dos caminos opuestos, pero ambos perfectamente lógicos.
Pero no solo existen esas dos, ¿eh? También tenemos otras. La estructura encuadrada es muy típica. Te digo de qué voy a hablar, te lo cuento con detalle y al final te hago un resumen de lo que te he contado. Súper eficaz. Y la paralela es como una lista de ideas, donde todas tienen la misma importancia y se van presentando una detrás de otra. Vale, ya hemos visto el esqueleto, la estructura. Ahora toca analizar la carne, el lenguaje concreto que da vida al texto expositivo. Y vamos a ver que está directamente conectado con ese nivel culto del que hablábamos antes. Y estas características no son casualidad, todo tiene su porqué. El presente de indicativo le da a la información un aire de verdad universal, atemporal. Los conectores como en primer lugar, a continuación o finalmente son las señales de tráfico que guían al lector por el texto. Y el léxico específico o los tecnicismos son la herramienta clave para ser precisos y no dejar lugar a dudas. Y aquí es donde todo encaja. Aquí se cierra el círculo. Vemos que para cumplir con la claridad, el orden y la objetividad, el texto expositivo se apoya de forma casi natural en las características del registro formal y del nivel culto. Se trata de elegir de forma consciente las herramientas más precisas para un objetivo muy concreto: explicar. La próxima vez que alguien se enfrente a un texto que intenta explicar algo, puede hacer la prueba. Intentar mirar más allá de las palabras y buscar su esqueleto, su estructura. ¿Es deductivo? ¿Inductivo? ¿Quizá encuadrado? Identificar su arquitectura no solo desvela cómo está hecho, sino que nos convierte en lectores, en aprendices mucho más conscientes. Muy buenas. Hoy nos ponemos manos a la obra para montar un kit de herramientas, pero uno muy especial, uno para dominar el arte de la persuasión. Vamos a ver qué es y cómo funciona el texto argumentativo. Pues claro, ¿a quién no le ha pasado? Estar en medio de un debate con amigos o, qué sé yo, defendiendo un proyecto en el trabajo y sentir esa pequeña frustración, esa sensación de tener una idea genial en la cabeza pero que no salgan las palabras exactas para convencer. Bueno, pues que sepamos que para eso hay una solución. Y no es magia, es pura técnica. Hablamos del texto argumentativo, que es, digamos, el plano que nos va a guiar para construir un razonamiento que no solo se tenga en pie, sino que de verdad convenza. Aquí está la hoja de ruta de hoy. Veremos el porqué, el arte de la persuasión, luego el plano del argumento, después las herramientas para convencer, el tono, que lo es casi todo, y por último, cómo dominar el discurso. Venga, ¿empezamos? Venga, pues vamos con la primera parte. Antes de empezar a construir, hay que tener claro para qué sirve lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final de un argumento? Pues eso, la persuasión. Ojo que no se trata de imponer nada a nadie, sino de convencer, de presentar una idea de una forma tan lógica, tan bien fundamentada, que la otra persona la vea como válida. O al revés, demostrar que otra idea, pues, no se sostiene. Ese es el objetivo, nuestro norte. Vale, objetivo claro. Ahora necesitamos el plano, la estructura sobre la que se levanta todo. Cualquier argumento que se precie se apoya, sí o sí, en 3 pilares. El primero, y para mí el más importante, es la tesis. Es la idea central, la afirmación que queremos defender a capa y espada. Tiene que ser súper clara, súper directa. Si la tesis es débil, todo lo demás se viene abajo. Es literalmente el corazón del argumento. Después tenemos el cuerpo argumentativo. Y si la tesis será el corazón, estos son los músculos. Aquí es donde ponemos toda la carne en el asador. Las razones, las pruebas, los datos, todo lo que va a sostener nuestra idea principal. Es la parte más potente, donde se libra la batalla, por así decirlo. Y por último, la conclusión. Y mucho cuidado aquí, que en la conclusión no se meten ideas nuevas, ¿eh? Su trabajo es cerrar el círculo. Es el momento de recordar los puntos clave y decir básicamente, ¿veis? Con todo esto sobre la mesa, queda claro que la tesis del principio era la correcta. Así que el orden tiene toda la lógica del mundo, ¿verdad? Primero, presento mi idea. Segundo, la defiendo con argumentos. Y tercero, cierro recordando por qué tengo razón. Tesis, cuerpo y conclusión. Ese es el esqueleto, la estructura básica de cualquier buen argumento. Perfecto. Ya tenemos el esqueleto. Ahora toca llenar la caja de herramientas. Porque claro, no vale cualquier argumento para cualquier situación. Hay que ser un poco estratega y saber cuál sacar en cada momento. Y aquí tenemos una buena selección. Si nos fijamos, la variedad es enorme. Podemos usar uno de autoridad, citando a un experto, o uno de mayoría, que apela a lo que piensa casi todo el mundo, o incluso uno de experiencia personal, contando algo que nos ha pasado. Cada uno tiene su punto fuerte. Esto se ve de maravilla aquí. Por un lado, el argumento de autoridad, muy serio, muy formal, ideal para un texto académico, por ejemplo, como dijo Platón. Pero, por otro lado, el argumento de experiencia personal, que se basa en algo que se ha vivido. En una charla informal, esto conecta muchísimo más.
La clave, como siempre, es saber elegir. A ver, ya hemos visto el por qué, la estructura, y el con qué, las herramientas. Ahora toca hablar del cómo. Porque el tono que usamos, el registro, es importantísimo. Puede hacer que un argumento genial no llegue a nadie o que una idea sencilla, bien contada, cale hondo. La palabra clave aquí es adecuación. Es de cajón, ¿no? No hablamos igual en una entrevista de trabajo que tomando algo con los amigos. Pues esto es lo mismo. Elegir el registro correcto, más formal o más coloquial, demuestra que entendemos el contexto y a quién nos dirigimos. Para entenderlo un poco mejor, podemos pensar en los distintos niveles del lenguaje. Está el nivel culto, con un vocabulario muy rico y preciso, que es como el modelo a seguir. Luego, un nivel medio o estándar, que es el que solemos escuchar en los medios. Y bueno, también un nivel más vulgar, donde el lenguaje está menos cuidado. Saber que existen nos permite elegir dónde queremos posicionarnos. Y aquí es donde la magia ocurre, donde todo encaja. Si estamos usando un argumento científico, necesitamos la seriedad de un registro formal para que sea creíble. Pero si estamos contando una experiencia personal, un tono más cercano, más coloquial, va a hacerlo mucho más potente, más auténtico. La herramienta y el tono tienen que ir siempre de la mano. Además del tono, hay otros trucos lingüísticos. Usar la primera persona, el yo pienso, involucra mucho a quien habla o escribe. En cambio, la tercera persona, los expertos dicen, da una sensación de objetividad. Involucrar a quien escucha o lee con la segunda persona también es un recurso muy potente. Y no nos olvidemos de los conectores como no obstante o al contrario, que son como las bisagras que unen todas las partes del discurso. Y con esto ya estaría. Llegamos al final del montaje. Tenemos el plano, las herramientas y las instrucciones de uso. El kit de persuasión está completo. Y quedémonos con esta idea, que me parece fundamental. Saber argumentar no es para ganar discusiones como si fuera una batalla. Para nada. Es una habilidad para compartir ideas, para participar en conversaciones de forma constructiva. Se trata de construir puentes, no de levantar muros. Así que, ahora que tenemos el plano y las herramientas a mano para construir argumentos sólidos, persuasivos, solo queda una pregunta flotando en el aire. Con todo este kit, ¿qué idea merece ser defendida? Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar algo que parece casi magia. Cómo con un mismo idioma, con las mismas palabras, podemos crear textos que parecen de planetas diferentes. Preparaos para ver el lenguaje de una forma completamente nueva. A ver, vamos al grano. Pensemos un momento. Por un lado, tenemos un informe científico, con esa precisión casi de cirujano. Y por otro, un poema, pura creatividad, ¿verdad? Ambos están escritos en español, pero son como la noche y el día. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el truco? Bueno, pues esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy. Y para no perdernos, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero veremos que la lengua tiene muchos usos. Luego, descubriremos las herramientas y los ladrillos con los que se construye. Y después nos pondremos a levantar diferentes tipos de textos. Al final, veremos cómo todo esto nos cambia la forma de leer. Vamos allá. Empecemos por lo más básico. Hay que entender que la lengua no es un bloque de piedra, siempre igual. Es más bien como la plastilina. Se adapta, cambia de forma, y justo en esa capacidad de adaptación está la respuesta a nuestra pregunta inicial. Mirad, la lengua varía principalmente de 3 maneras. Las diatópicas tienen que ver con el lugar. El español de Canarias no suena igual que el de Asturias. Las diastráticas dependen del grupo social, como la jerga que usan los médicos, por ejemplo. Pero, ojo, hoy nos vamos a centrar en las diafásicas, porque ahí está la clave de todo. Son las que explican cómo adaptamos nuestra forma de hablar a cada situación concreta. Vale, imaginemos que quien escribe tiene delante una caja de herramientas. Pues la primera y más importante que elige es la que llamamos el registro. El registro no es algo que pase por casualidad, ¿eh? Es una decisión, una elección consciente. Piénsalo. No hablas igual en una entrevista de trabajo que contando un chiste con tus amigos. ¿Esa habilidad para cambiar el chip según el contexto? Pues eso, exactamente eso, es el registro. Y aquí tenemos los dos grandes equipos. Por un lado, el registro formal. Todo está medido, el vocabulario es preciso, la estructura es clara, busca la eficacia. Y por otro, el informal. Más espontáneo, más cercano. Aquí lo que importa es la conexión, la expresividad. Uno sería el plano de un edificio, el otro una charla de café. Si el registro es la herramienta principal, las secuencias textuales son los ladrillos. Son las piezas básicas con las que construimos cualquier texto, como si fueran, pues eso, piezas de Lego. Entonces, ¿qué es una secuencia? Pues un trocito de texto que tiene una misión muy concreta, o cuenta algo, o describe algo, o da una opinión.
Y lo más interesante es que los textos casi nunca están hechos de un solo tipo de ladrillo. Suelen ser una mezcla, una combinación de varios. Aquí están nuestros 5 ladrillos estrella. La narración, para contar lo que pasa. La descripción, para dibujar con palabras cómo es algo. La exposición, que sirve para explicar de forma objetiva. La argumentación, para intentar convencernos de algo. Y el diálogo, claro, para dar voz. Quedaros con estos 5, porque con ellos se puede construir, de verdad, cualquier texto que se nos ocurra. Perfecto. Ya tenemos las herramientas y los ladrillos. Ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo se combinan en la vida real para levantar los grandes edificios del conocimiento. Empezamos por el mundo de la ciencia. Aquí la meta es una y solo una: transmitir información de la manera más clara y precisa posible. No hay sitio para las dudas ni las dobles interpretaciones. La receta es muy clara. El ladrillo que manda aquí es la exposición. Explicar hechos sin más. El registro, por supuesto, es formal. Y el vocabulario está lleno de tecnicismos, palabras súper específicas. Todo, absolutamente todo, está al servicio de la objetividad y la claridad. Ahora pasamos a un terreno un poco más complejo. Los textos de humanidades, como un ensayo, o los periodísticos, como un artículo de opinión, no solo quieren informar, también buscan influir en nuestra forma de pensar. Aquí, la clave es que se mezclan 2 ladrillos muy potentes. Se usa la exposición para presentarnos los datos, los hechos objetivos, pero luego, y esto es fundamental, se le añade la argumentación para defender una idea y persuadirnos. El objetivo es doble: te informo, pero también te convenzo. Y llegamos al reino de la libertad total. Un texto literario no busca, en principio, ser objetivo ni demostrar una verdad. Su objetivo es muy distinto. Es crear belleza, es emocionarnos, es hacernos sentir algo. Es una experiencia estética. Aquí se usan todos los ladrillos. Se narra, se describe, hay diálogos. Los registros pueden mezclarse sin problemas, del más culto al más de la calle. Y todo esto se hace para conseguir un fin muy claro: la expresión artística, apelar a la emoción, no solo a la cabeza. Por eso está lleno de figuras retóricas. Como ya hemos ido intuyendo, eso de los textos puros es muy raro. La verdadera riqueza, lo que hace que la comunicación sea tan potente, es la mezcla. Esta idea es fundamental. No existen muros de hormigón entre un tipo de texto y otro. Un texto es más bien un ecosistema, donde conviven diferentes secuencias. Casi siempre hay una que domina, que es la principal, pero necesita a las demás para funcionar. El ejemplo es clarísimo. Una novela es, sobre todo, narración, ¿no? Cuenta una historia. Pero ¿qué sería de esa novela sin descripciones para que imaginemos los lugares o sin diálogos para que los personajes cobran vida? Es la mezcla lo que crea la magia. La narración es el esqueleto, sí, pero las otras secuencias son los músculos y la piel. Y con esto llegamos al final del viaje. Hemos desmontado la maquinaria de los textos, hemos visto sus planos, sus piezas. Y ahora la pregunta es, ¿de qué nos sirve saber todo esto? Pues sirve y mucho. Sirve para dejar de ver un texto como un montón de palabras y empezar a entender su arquitectura. Nos hace lectores más críticos, porque ya no solo vemos qué nos dicen, sino cómo lo están haciendo. Y por supuesto nos da las claves para construir nuestros propios mensajes de una forma mucho más consciente y eficaz. Así que la próxima vez que tengáis delante un texto, sea el que sea, intentad mirar más allá. Buscad los ladrillos, el registro, la intención. La pregunta ya no es solo qué dice, sino cómo está construido. Ahora tenéis los planos. ¿Por cuál vais a empezar a investigar?